Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo les ha ido a Soy noches. Emily, todos? profe. Emily, sí, con solo oír la voz es Emily, a veces se me olvida el nombre, pero sí me acuerdo de ella. Ok, chicos, ¿cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bien. Bien, me Esperando que el dice. correo que usted mandara en la mañana fuera otra cosa, pero bueno, está bien. ¿Cómo? ¿Esperando que qué? Es que llego yo y me meto a la plataforma en la mañana y digo, uy, ya pusieron el de mate. Y era el correo No, en la noche. sí, no era el correo de la clase. No, los exámenes los subo mañana. Es que hoy no he tenido chance como para subir los tres grupos de un solo tiro, entonces mañana tengo un ratito más, digamos, entonces para subirlos todos de un solo tiro. Si los subía hoy era subir unos cuantos y mañana otros cuantos, entonces ya todo el mundo empieza a escribirme, profe, fulanito tiene el examen y yo no, entonces mejor hasta mañana subo todos de un solo tiro. Entonces mañana les llega la notificación de cuánto fue sacando cada uno de ustedes. ¿Ok, chicos? Entonces, para hoy, igual lo que hago es, voy a montar una presentación nueva Ajá. con solo, Porque te voy a sacar las cerrar cosas de la mano y micrófonos, para chicos. la fotocopiadora. Listo. Ahí les cerré los micrófonos a cada uno de ustedes. En el momento en que tengan alguna duda, alguna situación, los pueden abrir, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita para que tampoco a ustedes se les haga mucho enredo, entonces viene una presentación nueva con todo lo que sería para el segundo examen, ¿verdad? Entonces, al final vamos a tener tres presentaciones, la del primero, la del segundo y la del tercer examen, ¿verdad? Igual por acá, este, igual, ¿verdad? Aquí viene detallada que esta es la materia del segundo examen y de qué página a qué página nos toca estudiar para en este segundo examen. Entonces, se va a repasar desde la página 169 hasta la página 243. O sea, ¿qué va a venir en términos generales en este examen? Va a venir la parte de modelización, que es lo que vamos a ver esta semana, y estadística. Igual ustedes saben que la parte de estadística es un poco como más atractiva, más práctica y demás, ¿verdad? Solo que en este caso, si tienen la calcu como la que yo proyecto, pues bienvenido sea. ¿En qué sentido? En que hay muchas cositas que las vamos a sacar por ahí. Igual, yo les voy a enseñar a sacar, qué sé yo, desviación estándar y un montón de cosas a mano, porque hace como unos 2, 3 años lo pidieron en una pregunta de examen a mano, pero igual se puede sacar en la calco. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, si es una pregunta de marque con X o complete, que sabemos que es una pregunta que no amerita procedimiento, entonces la podemos resolver con la calco. Ya si es de desarrollo o algo así, entonces de ni modo, ¿verdad? O que nos pidan como ese detalle que les indico de hace como unos 2 años que pedían paso a paso porque nos daban una tabla para completar, entonces yo les voy a enseñar de las dos formas, ¿verdad? Pero a veces ustedes siempre, profe, ¿de dónde a dónde va la materia de este examen? Entonces, de la página 169 hasta la página 243 del libro. ¿Ok? Igual aquí les detallo todo lo que vamos viendo por clase. Entonces, en la página 169 es justamente donde empieza el tema de modelización. ¿Qué significa o por qué se llama así modelización? En realidad es tener modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? En pocas palabras, es aplicar una fórmula para resolver un problema. ¿Qué sé yo? Puede ser una fórmula de una función lineal o puede ser una fórmula de una función cuadrática, puede ser con una función exponencial, con una función logarítmica, como los últimos exámenes, bueno, estos últimos problemas del examen, ¿verdad? Que todo era puras funciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, esta nada más la voy a tomar como representativo, ¿verdad? No lo voy a tomar para resolver, pero para que ustedes vean más o menos una idea de cómo es, ¿verdad?
Entonces, la cicatrización normal de heridas puede obtenerse por medio de una función exponencial. Si A sub 0 representa el área original de la herida y A es igual al área de la herida después de n días, entonces la cicatrización normal de heridas puede ser modelada por, y ven que aquí nos dan la fórmula, ¿verdad? A de n es igual a A sub 0, E, que es Euler, elevado a la menos 0,35n. Entonces, a nivel de problemas, o en este caso, modelización, quiere decir que nosotros, bueno, una mayoría nos van a dar la fórmula, ¿verdad? En su mayoría nos dan la fórmula. Nosotros sí tenemos que tener muy claro qué significa cada letra. Y ven que en el mismo problema viene representada, ¿verdad? A sub 0 es el área original de la herida. Vea que cuando nosotros nos cortamos o nos raspamos o lo que sea, de la herida tiene su tamaño, pero conforme van pasando los días, ¿verdad? Va pasando el tiempo, y las células empiezan a trabajar y la herida se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, vean que está bien por acá. A sub 0 es el área original de la herida y A es el área de esa herida, ya sea después de un día, de 2 días, ¿verdad? N días. Entonces, la mano de Paola fue herida el domingo 26 de mayo a las 8 de la mañana cuando jugaba en el parque cerca de su casa. Si el proceso de cicatrización de la herida de Ana Paola es normal, ¿qué día fue aproximadamente? Que ya va a tener el 90% de eso, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo representativo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener muy claro que va a representar cada letra en el problema. Ven que yo a veces, igual en clases, yo a ustedes les resalto con cositas, ustedes igual en el trabajo de ustedes o en las prácticas o en los exámenes, no pasa nada si ustedes también resaltan, porque eso les va orientando para ir resolviendo el problema, ¿verdad? En términos generales, y aquí esto no está en el libro, pero sí se los quise como detallar para que ustedes lo tengan por ahí. Dice que el tema de modelización en realidad es un tema que se va a basar en la resolución de problemas aplicando todas las funciones que conocemos hasta ahorita, o sea, las funciones que hemos visto en décimo y en undécimo. ¿Cuáles van a ser esas funciones? Función lineal, función cuadrática, que se vieron en décimo, función raíz, función exponencial, función logarítmica, que las vimos en undécimo. ¿Cuál es el consejo específicamente para nosotros para este tema de resolución de problemas o este tema de modelización? Es leer siempre con detalle el problema. Mi consejo es lean corrido para que ustedes tengan una idea general de qué es lo que trata el problema y después se pueden volver y ¿verdad? Se devuelven y lo leen otra vez, pero ya como por partecitas. Ah, mira, el área es de tanto, ok, subraye para que vayan identificando cositas. O tal vez no tengo datos, pero me dicen que la N representa días. Bueno, subraye eso, ¿verdad? Entonces, el segundo tiro de lectura es más que todo para identificar elementos o datos por ahí. ¿Cómo se van a resolver? Bueno, dependiendo de cómo me den los datos. Se pueden resolver mediante el cálculo de una imagen o mediante el cálculo de una preimagen. ¿Cómo se calculaba la imagen? Se sustituye la letra por el valor que me estén dando y lo metemos todo en la cálculo. Que si es función lineal, de ahí meto todo ahí. Si es función cuadrática, de ahí va a llevar un exponente. Si es exponencial, de igual va a llevar un exponente. Si es logarítmica, va a llevar log por algún lado. O sea, es igual. Cambio la letra por el valor que me dan y lo meto en la cálculo. Si es más bien como calcular una preimagen, que era lo que hacíamos nosotros para calcular preimágenes. Se iguala el dato a la fórmula y lo que hacemos es realizar un despeje, ¿verdad? Y no olvidemos que todo problema lleva respuesta, qué sé yo, el área de la herida, qué sé yo, después de 10 días es de tanto. O mira, la cantidad de gametos que hay en el cuerpo es de tanto. O la ganancia que tuvimos nosotros en esta, ¿verdad? En este mes o lo que sea, es de tanto, ¿verdad? Por ahí para tenerlo, como para tenerlo por ahí detallado, ¿ok? Entonces, como les digo, esto como tal no está no está en el libro, pero sí se los pongo en la presentación porque lo considero importante. Entonces, ahora sí, nos vamos a dedicar a resolver problemas. Entonces, está bien, tal vez ustedes dirán, profe, pero nos dijo página 169 y brincamos hasta la 185. Esas páginas de la 169 a la 184
es pura hablada, o sea, como, ay, mira, tengo este caso, tengo este problema de los sismos, tengo, o sea, es puro teórico. A nosotros, ¿qué nos interesa? Caer de una vez a la práctica. Entonces, de la página 169 a la 184, ustedes pueden verla sin ningún problema, pero va a ser pura teoría. O sea, no van a encontrar como tal resolución de ejercicios. Entonces, ¿qué nos interesa o a qué vamos a caer nosotros a nivel ya de la práctica, de una tarea, de un examen? Pura resolución de problemas. Entonces, realice los ejercicios con algunos modelos, ¿verdad? Como les digo, puede ser un modelo de función lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, raíz, lo que sea. El costo en colones por alquilar X semanas una casa de verano está dada por CDX igual a 15.000 más 22.500X. Si se alquila esa casa por 2 semanas, entonces determine el costo del alquiler. Si nosotros vemos, no lleva nada de logaritmo, de exponencial, ni nada de eso. Esto es una función lineal. Entonces, si ustedes lo desean, ¿verdad? Pueden subrayar. Si no subrayan, tampoco es que ya estemos mal, ¿verdad? Pero vamos identificando lo que yo les dije. Leamos el problema corrido y después vamos marcando como partes o datos importantes. Me hablan del costo. El costo en colones por alquilar X semanas. Una casa de verano y ven que aquí está la fórmula. C de X es igual a 15.000 más 22.500X. Ojo, el costo en colones es la letra C y la X es la cantidad de semanas. Si se alquila esa casa por 2 semanas, entonces determine el costo de alquiler. Entonces, ¿qué voy a hacer yo por acá? Bueno, voy a traerme otra vez la fórmula. C de X es igual a 15.000 más 22.500X. C es el costo, o sea, el dinero en colones, X la cantidad de semanas, pero si nosotros observamos por acá, ven que ya tenemos 2 semanas. O sea, ¿cuánto voy a pagar yo si me quedo 2 semanas, 3 semanas, o me quedo semana y, no sé, y media, o semana y 2 días, o algo así? Acá tenemos 2 semanas que calcular y X representa semanas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En realidad, en este ejercicio, nosotros lo que vamos a hacer es sustituir la X por 2. O sea, ¿qué estamos haciendo? Calculando una imagen. Entonces nos va a quedar que C de 2 es igual a 15.000 más 22.500. Entre ese 22.500 y la X, si no vemos ninguna operación, lo que hay es un por y el cambio de la X por 2. Y esto, como es el cálculo de una imagen, nosotros lo que tenemos que hacer justamente ahorita es de meter todo en la calco, ¿verdad? Entonces voy a proyectarles acá la calco. Entonces tenemos que escribir 15.000 más 22.500 por 2. Ven que si lo metemos en la calco, ahorita eso nos da 60.000. Entonces acá a nivel de operación, 60.000. ¿Ok? A nivel de respuesta, ven que decía, entonces determine el costo del alquiler. Entonces podemos decir que el costo del alquiler por 2 semanas es de, en este caso, 60.000 y ven que el mismo problema nos decía que ese monto estaba en color. Entonces, por acá ya calculamos específicamente un problema. Casi que es como devolvernos a temas que ya hemos visto, ¿verdad? Nosotros en su momento en función lineal vimos problemas, en su momento función cuadrática vimos problemas, en su momento función exponencial vimos problemas y así con cada una de las funciones, ¿verdad? O sea, como por temita vimos la función como tal y su problema. Otro temita, ¿verdad? De la función como tal y su problema, solo que ahora el tema modelización, de ahí van todos los problemas juntos, ¿ok? ¿Alguna duda por acá?
No. Siguiente problema. Hoy va a ser una clase de puros problemas, chiquillos. Igual leemos el problema, ya después podemos devolvernos a detallar elementos. La temperatura T en grados Celsius para una altitud H en metros sobre la superficie terrestre está dada por T de H igual a menos H sobre 400 más 30. ¿Cuál es la altitud en metros sobre la superficie terrestre cuando se registra una temperatura de 5 grados centígrados? Entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, en este caso tenemos que la temperatura T está dada en grados Celsius. La altitud es H y está dada en metros, ¿verdad? Esos metros sobre la superficie terrestre. Nos dan la fórmula, ¿verdad? O sea, no tenemos que inventarnos la fórmula o calcular la fórmula, ¿no? Ya está. Y nos preguntan, ¿cuál es la altitud en metros sobre una superficie terrestre? ¿En qué momento? Si se registra una temperatura de 5 grados centígrados, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, voy a copiar otra vez la fórmula. T de H es igual a menos H sobre 400 más 30. ¿Qué dato me dan a mí? Bueno, en este caso me dicen que la temperatura es de 5 grados centígrados. ¿Y qué tengo que hacer ahorita? Ver de cuánto es la altura. Entonces, como yo sé que la temperatura es de 5 y ven que aquí temperatura se representa con T, yo voy a quitar todo esto y lo cambio por la temperatura que me están dando. O sea, en este caso, yo voy a escribir que esto es 5, que 5 es igual a la fórmula. Vean que me preguntan cuál es la altitud. O sea, yo no sé cuánto vale H. Entonces va a quedar 5 de temperatura es igual a menos H sobre 400 más 30. Vean en el primer problema. En el primer problema lo que hicimos fue sustituir la letra X por el número que nos da, ¿verdad? Entonces aquí lo que hicimos fue calcular una imagen. Acá, ¿qué estamos haciendo? De ahí justamente la T es la que está al lado izquierdo, igualada a la fórmula, y me dieron temperatura. De ahí yo lo que voy a hacer es calcular una preimagen. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, vean que en preimagen tengo que despejar. ¿Cómo despejo? Bueno, veamos bien, o sea, vamos a ir viendo en este caso, ¿verdad? Vamos viendo qué es lo que tenemos y qué es específicamente cómo lo tenemos que despejar. Entonces, ahorita específicamente, bueno, otro detalle antes de despejar. Puedo dejar la letra, que en este caso mi despeje es la letra H, puedo dejar la letra H a la derecha, o si ustedes dicen, no, estoy más acostumbrada a tener las letras a la izquierda, la mandamos para la izquierda. O sea, no pasa nada si la tenemos del lado izquierdo o del lado derecho. Ustedes me dicen dónde quieren las letras antes de empezar a despejar. ¿Quieren la letra a la izquierda o quieren la letra a la derecha? A la izquierda, profe. A la izquierda. Ok, yo creo que eso es más como por costumbre, pero está bien. Entonces, toda esta fracción con el negativo, con el 400, toda está pegada, en este caso, a la H. Entonces, está bien, yo la voy a traer a la izquierda, pero como es un solo dato, tengo que jalar todo para la izquierda. Entonces, ¿qué puedo observar yo? Que ese dato está negativo. Si él está negativo y me lo voy a llevar hacia la izquierda, pasa a positivo. O sea, aquí me va a quedar H sobre 400. Lo que es la única que tiene letra, ahora entonces solo ella queda aquí. Lo que no tiene letra va a quedar del lado derecho. Ahora entonces ya no hay nada más para mover, dejo el igual. Mi recomendación es pongan primero lo que no se va a mover y después lo que tienen que mover. A mi derecha queda lo que no tiene letra. En este caso, ¿quién del lado derecho no tiene letra? El 30. El 30 está positivo, no lo vamos a mover, o sea, él queda igual, positivo. Entonces lo podemos dejar por acá, o sea, por aquí quedaría 30. ¿A quién vamos a mover? Al 5. Vea que el 5 no tiene letra, él estaba al lado izquierdo y ¿qué estamos haciendo nosotros? Más bien, los que no tienen letra,
los estamos mandando al lado derecho, ¿verdad? Entonces, él está a mi izquierda, positivo, como me lo voy a traer a mi derecha, entonces pasa negativo, ¿ok? SH sobre 400, de momento lo vamos a dejar igual porque no tengo otra letra para poder sumar o restar con ella. En cambio, acá a mi derecha tengo 30 menos 5. Esa sí la podemos resolver, ¿verdad? 30 menos 5 nos da 25, ¿verdad? Entonces vean que cada vez se nos va haciendo pequeña la ecuación, pero todavía no está mi letra H solita. Yo necesito que mi H quede sola, entonces de ahí tengo que quitarle el 400 que está pegadita a ella. ¿Qué está haciendo este 400? Ven que si él está en fracción y 400 está en la parte de abajo, quiere decir que 400 está dividiendo, entonces lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Ven que para poder hacer despejes, ¿qué necesito? Yo necesito ir viendo qué está haciendo para poder ver cómo lo quito, ¿verdad? Entonces, 400 por acá está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, me va a quedar H igual 25, no lo movemos, lo dejamos así como está. El que se mueve es el 400, que pasa a multiplicar, ¿verdad? Ya que nos queda, en este caso ya nada más nos queda multiplicar 25 por 400, que sería 10,000, ¿verdad? Ahí me lo pusieron en el chat y estaba correcto, ¿verdad? No recuerdo quién, pero sí. Entonces esto nos da 10,000, ¿ok? Ya hicimos. Ok, Jorleni, que se va a conectar también del celular. Está bien, no hay ningún problema. Se puede conectar del celular si necesitan la parte de micrófono o demás, ¿verdad? Entonces ya llegamos a que H es 10,000, pero ¿cómo puedo dar yo la parte de, ay, perdón, cómo puedo dar yo la parte de respuesta? De ahí me devuelvo. Ya sé que mi H es 10,000, nada más específicamente me devuelvo el problema para qué, para yo poder ver ese 10,000 en qué unidades están, porque el mismo problema me dice si hay algo en metros, en horas, minutos, segundos, en gramos, en litros, o sea, aquí podemos trabajar cualquier tipo de problema. Entonces, nada más nos devolvemos un toquecito a la redacción del problema como tal y nos fijamos, ¿verdad? Por acá la altitud, o sea, H está representada en metros sobre la superficie terrestre. Entonces, aquí escribimos mi respuesta específicamente en metros, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la altura es de 10,000 metros sobre la superficie terrestre. Y de ahí estaría el problema, ¿verdad? Entonces ven que en este caso, en realidad, ¿qué fue lo que hicimos? Calcular una preimagen, ¿verdad? Porque lo que tuvimos que hacer fue igualar el dato y despejar. ¿Alguna duda en este problema, chicos y chicas? No. Profe, disculpe, es que yo Hola, hace sí. poquito me conecté. Ajá, dime. No vi la información sobre lo de T, lo de TH, ¿eso qué significa? Ok, este tema que estamos viendo se llama modelización, ¿verdad? En realidad, modelización es, digamos, nosotros cuando vimos, por ejemplo, función lineal, se ve solo función lineal y solo problemas de función lineal. Ya después se pasa al tema, por ejemplo, de función cuadrática, entonces se ven con ejercicios y luego con problemas. O como ahorita, venimos saliendo de función exponencial, tuvimos problemas de función exponencial, vimos función logarítmica, tuvimos problemas con función logarítmica. O sea, cuando uno ve por separado las funciones como tal, va viendo también problemas de cada función. Pero el tema que estamos viendo ahorita, que se llama modelización, en realidad es solo resolver problemas y ahí vienen todas las funciones revueltas. Entonces puede ser una función lineal, puede ser una función exponencial, logarítmica, o sea, podemos tener
varios casos. La ventaja, por así decirlo, es que nosotros, bueno, van a haber casos en los que tal vez tengamos que sacar la fórmula, pero en la mayoría de casos ya la fórmula viene como tal. Entonces, cuando nosotros nos den un problema de estos, mi consejo es leer el problema corrido como para tener una idea de qué trata y después volverlo a leer como por pedacitos, como para ir marcando la información. Vea, por ejemplo, este problema de acá. En cuanto a la redacción, vea que yo no me puse a sacar fórmulas, ya todo venía hecho. Entonces, digamos, el problema dice, la temperatura T en grados Celsius para una altitud H en metros sobre la superficie terrestre está dada por, y ya me dan la fórmula, no tengo que sacar fórmulas, ya nada más me dicen que T de H es igual a menos H sobre 400 más 30. ¿Cuál es la altitud en metros sobre la superficie terrestre cuando se registra una temperatura de 5 grados centígrados? Entonces, mi consejo es ese, leer el problema corrido, después me devuelvo como para identificar datos o marcar información, ¿verdad? Que son las cositas que yo puse en amarillo. Por ejemplo, ¿qué representa la letra T en este problema? Bueno, la letra T representa la temperatura en grados Celsius. Veo que también en el problema hay una letra H, pero ¿qué representa esa letra H? La altitud en metros, específicamente sobre la superficie terrestre, y ya me dan la fórmula como tal. A nivel de pregunta, ¿cuál es la altitud en metros? O sea, ¿cuánto vale mi H que representa altitud? O sea, ¿cuánto va a valer H específicamente si tenemos en ese momento una temperatura de 5 grados? O sea, temperatura, ¿quién era? La letra T. Entonces, si me dicen que la temperatura es de 5, yo ya sé que mi T vale 5. Entonces, ¿qué hago? Tomo la fórmula. Bueno, aquí lo que hice fue literalmente volverla a copiar, pero como yo tengo la temperatura que es de 5, todo esto lo cambio a 5 y me queda igual a la fórmula. O sea, estoy calculando una preimagen. Porque recuerden que en una fórmula cualquiera de la función que sea, si yo igualo un número para despejar, lo que estoy haciendo es calculando una preimagen. En el caso anterior, por ejemplo, teníamos que el costo por alquilar X semanas una casa de verano, me daban la fórmula. Entonces, el costo en colones es la C y X representa las semanas que nosotros vamos a estar en esa casa. Y me preguntan que cuál va a ser el costo por alquilar esa casa 2 semanas. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Sustituir la X por 2. O sea, en este caso en particular, nosotros lo que tuvimos que calcular fue la imagen. En los casos más fáciles es, ojalá que todos quieran calcular la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros nada más llegamos, sustituimos la X por el número que sea y metemos todo en la calculadora, como esta, que esta fue muy rápida. En cambio, esta no es que sea más complicada, no, sí lleva un poquito más de trabajo, porque en este caso me dan la temperatura, que es lo que está por fuera de la fórmula, y me preguntan la H porque me preguntan la altura, entonces yo tuve que hacer un despeje, o sea, tuve que calcular una preimagen. Por eso fue que pusimos esto de temperatura, que es 5, igual a la fórmula, y empezamos a despejar, ¿verdad? Igual la H pudo haber quedado a la derecha o a la izquierda, ya eso es gusto de cada quien. Ustedes me dijeron, no, profe, a la izquierda. Entonces, mira, ella estaba en negativa, pasa a positiva, los números a la derecha. Entonces, 30 es un número que no se mueve, queda igual positivo. El que sí se mueve, en este caso es el 5, él está positivo, entonces pasa a negativo. Este queda igual porque no tengo otro dato con H, entonces se va a mantener, pero a mi lado derecho yo puedo restar 30 menos 5, que nos da 25. Entonces tenemos que H sobre 400 es igual a 25. Nuestra idea es que la H quede solita, entonces sí tengo que quitar el 400. ¿Qué está haciendo 400? Está dividiendo, entonces pasa a multiplicar con el número de acá y resuelvo la multiplicación. Entonces ya llegamos que H da como tal 10.000, pero ¿qué representaba la H? La altitud en metros sobre la superficie terrestre. Vean que no estamos sacando nada nuevo, sino que todo sale de calcular imagen o preimagen, dependiendo de la situación y del contexto que diga el problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la altura o la altitud en metros sobre la superficie terrestre? Entonces, nada más la redactamos. La altura es de, por ejemplo, en este caso, 10.000 metros sobre la superficie terrestre. Entonces, no es que haya como una receta, qué sé yo, cuando nos decían
función lineal, bueno, saque la pendiente con esta fórmula, saque el b con esta fórmula, o sea, como una receta no tenemos como tal, como si se los puse por acá, ¿verdad? Que esto no viene en el libro, sino que yo se los puse, que sí es en realidad la combinación de todas las funciones que hemos visto en décimo y en undécimo. Y mi consejo es leer el problema, identificar qué representa cada letra, que lo va a traer el mismo problema, y la forma de resolver depende de la situación. Va a ser o calcular una imagen, que es cambiar la letra por el valor y de literalmente meter todo en la cálculo, o si es calcular una preimagen, se iguala el dato a la fórmula que tengamos y se despeja. Y nada más, como es pues un problema, no olvidar que de ahí, fulanito tiene tantos colones, ganancias, ahorros, pérdidas o lo que tengamos por ahí, ¿verdad? Entonces ella va a depender mucho del contexto del problema que estemos trabajando. Ok, el tercero, chicos, ¿qué tenemos nosotros en este tercer problema? ¿Ok? Entonces, de igual manera lo leemos con detalles. Si necesitamos marcar cositas, pues las vamos marcando por ahí. Las siguientes proposiciones corresponden al costo total C en colones de producir X artículos a la semana, el cual está dado por C de X igual a 500X más 200.000. La opción A o la proposición A dice, si la fábrica no produce ningún artículo durante la semana, entonces el costo total es cero. Proposición B. Si la producción aumenta en 10 unidades, entonces el costo total aumenta en 5.000 colones. Explique cuál de ellas es verdadera. O sea, aquí me dan dos situaciones, no sabemos si las situaciones así como están son correctas o no lo son, ¿verdad? Entonces, leemos el problema para identificar datos. ¿Qué tenemos? Me hablan de un costo total que está denotado con la letra C y dice que eso está en colones. Entonces, todo lo que es dinero en este problema, colones. Puede ser que en otro problema esté, no sé, en dólares o en otra moneda por ahí. ¿Qué otra situación identificamos, por ejemplo, acá? Se producen X cantidad de artículos a la semana. Por semana, ¿verdad? Esperando que el problema no me lo cambie a mes o a días, ¿verdad? No, la cantidad de artículos por semana es X. La fórmula de ahí aquí la tenemos. C de X es igual a 500X más 200.000. Tenemos que ver de estas proposiciones cuál es verdad. Entonces, la parte A dice, si la fábrica no produce ningún artículo durante la semana, el costo total es de cero. ¿Qué pasa si yo no tengo ningún artículo? O sea, esta semana no generamos ningún artículo. ¿Qué creen que tengamos que hacer? Voy a copiar otra vez la fórmula por acá. C de X es igual a 500X más, creo que era 200.000. Ajá, más 200.000. Si yo no produzco artículos, está bien, eso en palabras es así, ningún artículo, pero yo lo necesito numérico. Estamos en la parte de matemáticas. Si ustedes me dicen, no, profe, yo no tengo esta semana o no vendí o no produje ningún artículo, ningún pan o ninguno de lo que nosotros hagamos, ¿de cómo lo represento por acá? Ningún Cambiando la artículo. suma por una resta. ¿Por qué cambiamos la suma por una resta? ¿Por qué razón? No. Sería ¿Cómo podemos? Ajá. poner, poner el 0 igual a 500X más 200.000 y realizar No, Sustituir el 500, cero, la X por cero. 500 500 por 0 Se más cambia más 200.000, profe. ajá, digamos, tienen las ideas con el cero, pero si ustedes me dicen que se iguala a cero, que fue lo primero que me dijeron, si ustedes me dicen igualo a cero, me están diciendo que el costo es de cero. Si yo no hago artículos, ¿qué representaba artículos? X. Si yo no tengo artículos, entonces mi X es cero.
O Ajá, sea, yo tengo sustituimos que la X por el sustituir, cero, profe. Ajá. ajá, tengo que sustituir la X, no el C Ujú, de X, ¿verdad? Entonces ujú, aquí va a correcto. ser el costo de producir 0 artículos o ningún artículo es igual a, y lo que vamos a hacer en realidad es calcular la imagen, ¿verdad? Vamos a sustituir la X o dependiendo del problema, no sé, puede ser T o así, ¿verdad? T de tiempo, o sea, dependiendo del contexto, ¿verdad? Pero en este caso en particular es cambiar la X por 0. Eso, así como está, como es el cálculo de Se una mete a la imagen, calco. Ujú. correcto, esto se mete a la calco y vean lo que nos da. Nos da 200,000. Entonces, ¿qué andábamos buscando nosotros? Que cuáles de ellas son verdaderas. La primera decía que si la fábrica no produce ningún artículo durante la semana, el costo total es de 0. Nosotros hicimos el cálculo como tal, ¿verdad? De no producir artículos en esa semana, o sea, de cambiar la X por 0, ¿y qué obtuvimos? Tuvimos un costo de 200,000. Profe, pero ¿de dónde salen esos 200,000? Tengan ustedes un local, no vendan nada. Igual tienen que pagar el alquiler, igual tienen que pagar, qué sé yo, la luz, si consumen, no sé, agua o cualquier otras cosas. O sea, aunque no vendamos, igual tenemos gastos, ¿verdad? Entonces, de Patente, ahí en agua, este basura. caso, correcto, impuestos y todo lo que quieran agregar. Entonces, digamos, esta de acá que tenemos, esta es falsa, ¿ok? La siguiente, bueno, de ahí para la siguiente tenemos que hacer exactamente el mismo análisis, solo que de ahí, dependiendo de lo que estemos, en este caso, trabajando, ¿verdad? De ahí veremos si tenemos que hacer el cálculo de una imagen o el cálculo de una preimagen, dependiendo de la redacción del problema como tal, ¿verdad? Entonces, para la parte B. Si la producción aumenta en 10 unidades, entonces el costo total aumenta en 5,000 colones. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar eso? Profe, ahí lo que haríamos es cambiar la X por el 10, Ujú. sustituirlo. Ajá, Lo ok, metemos esa a la es una calculadora, opción. así, Ajá, y nos correcto. Y da después, 205,000, ajá, ¿y qué concluyo con eso? que sería la segunda opción, si aumentamos, si lo Ujú. aumentamos a 10 unidades, tenemos la ganancia de los 5,000, así es. Correcto, porque vean que Ay, al fin. tampoco está en vano, ajá, esa está bien, tampoco está en vano este cálculo. De ahí, si yo tengo 0 artículos, voy a gastar 200,000 colones. Ok, no vendí nada, 0 artículos. Ahora aumento en 10 unidades. De ahí, ya no voy a vender 0, voy a vender 10. Está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar 10 artículos. O sea, voy a cambiar mi X por 10 y comparo, por así decirlo, porque si yo saco esto, esto sería, voy a copiarles otra vez la fórmula. 500X más 200,000. Entonces, 10 artículos. El costo por 10 artículos es igual a 500 por mi X, que ahora es 10, más 200,000. Si nosotros metemos esto en la cálculo, correcto, esto da 205,000. Entonces, ¿cómo comparo yo? Si tengo 0 artículos, el costo es de 200,000. Si aumento 10 artículos, o sea, ahora 10 artículos como tal, el costo es de 205,000. O sea, de 200,000 a 205,000, sí está bien. Estoy aumentando 5,000 colones. ¿Y qué era lo que decía digamos, la proposición? Que si yo aumento en 10 unidades esa cantidad de artículos, entonces el costo total 50.000 aumentó serían. también. Sí. ¿No? Son No, está así. 5.000 por artículo, por 10. No, estos son 500. La fórmula como tal es de 500. No, el 500 costo X total.